nota será buena. Si han dado un mal examen, será mala su nota, ¿no? O sea, ahí no hay por dónde perderse, ¿no? Yo no engaño a nadie, por si acaso, ¿ok? Entonces, ¿cómo eso de que en qué me baso? Me baso en que ustedes dan un examen, se genera la nota automáticamente, porque yo no necesito ni siquiera calificar el examen, se genera la nota automáticamente y yo la transcribo a su plataforma de Udabol. Es así de simple. Si hemos dado 3 exámenes, es decir, 3 prácticas, tienen esas, ¿no? Ahora, el tema de que esté simplemente hasta la práctica 2, no tengo tampoco el detalle de en qué grupos ya he completado la transcripción de las notas y en qué grupos me faltan todavía. Asumo que este es uno de los grupos que me faltan, ¿no? Entonces, si vamos a empezar por ese lado, ya muy bien, yo todavía no he transcrito todas las notas porque no tengo tiempo de hacerlo, tengo muchos grupos, tengo otra actividad que no es la docencia, ¿no? Que es la parte asistencial, etcétera, etcétera. No tengo por qué darles explicaciones ahorita a nadie y obviamente el rato que me da tiempo empiezo a subir sus notas, ¿no? Y se completará el momento que esto pueda darse. Y si empezamos por ahí, entonces habíamos dicho que hasta la anterior semana todos los grupos tenían que pasarme sus subgrupos formados, tenían que pasarle a su representante y su representante pasarme a mí sus subgrupos formados con los temas escogidos. Como no lo han hecho, muy bien, entonces que todos tengan 0 en el trabajo APA, ¿no ve? Si quiero ser radical, y tendría razón, ¿verdad? Simplemente me quiero agarrar de una cosita y listo, ¿no? Y podría hacerlo, porque al final yo soy el docente, ¿no ve? Entonces, ¿eso en qué me baso, no? Me baso en las cosas que son y que las hemos hablado desde el inicio de la clase. No me baso en otra cosa, por si acaso. No me invento notas, ni sumo notas, ni bajo notas, ni nada de aquello. Inclusive tienen un plus que es los que han hecho preguntas, los que han estado atentos a las clases y hacen preguntas, ellos aumentan su puntaje. Si en una práctica tenían, qué sé yo, 10 sobre 40, en la práctica de más baja nota, yo les aumento esa nota, ¿no? Entonces tenía 10 sobre 40, pero ha preguntado en la clase, ha preguntado, entonces yo le pongo 10 puntos más y tiene 20 sobre 40, ¿no? Promediando, obviamente, quién ha hecho más preguntas, todo lo que hemos hablado, ¿no? Me enferma tener que repetir lo mismo que lo que estoy diciendo ahorita, o no lo he dicho. Los que atienden mis clases, vuelvo a repetir, y están presentes en todas mis clases, saben que estoy repitiendo algo que ya he dicho antes. Entonces, en eso me baso y espero que esté claro. Doctor, disculpe, referido a mi nota en lo personal, le digo, en la práctica 6 tengo 10 y conscientemente yo me saqué en los exámenes 40 y por eso se me hace sorprendente el ver el 10 en lo personal en mi nota, ¿no? Y como usted dice, gracias por aclarar la duda, yo solamente veo en esta calificación práctica 6 y 7, seguramente falta la práctica 5 o falta la práctica 8, subir las notas. Gracias por la aclaración, pero a lo que yo me refería es en qué se basa mi nota 10, porque conscientemente yo abrí los links y tenía 40 sobre 40 y 40 y 30, y me sorprendió ver un 10, doctor. Referido a eso era en que se basaba esta práctica 6. No quise faltarle el respeto ni nada, estoy atenta a sus clases, doctor. Bueno, espero que sea el caso, ¿no? Por eso yo no tengo por qué creerte tampoco, ¿me entiendes? ¿Ya? Y si es esa la nota que ha salido y tú tienes ese reclamo, sí la voy a revisar, como hemos hecho para el primer parcial también, hemos revisado las notas y no han habido reclamos más que uno también, uno, ahora no sé, la verdad no tengo en mi lista si ha sido tú misma, ¿no? Ha habido un solo reclamo que hemos revisado y no había error alguno. De todas maneras, voy a revisar eso, pero vuelvo a repetir a todos, porque esto no es personal, ¿no? O sea, yo hago las cosas como hemos indicado desde el primer día de clases. Otra cosa no tengo que hacer. Si ha habido modificaciones en cosas desde el primer día de clases, ha sido para beneficiarles. Antes hemos dicho que no tenía puntaje alguno el que pregunten, por ejemplo. Ahora, para que se ganen puntos, puedan mejorar sus notas,
muchos puedan aprobar tal vez con esa ganancia de puntos. Hemos cambiado eso, ¿verdad? Pero eso es igual que hemos explicado ya en su momento, ¿no? Entonces, ¿en qué me baso? Por eso creo que queda bastante claro en lo que me baso. Y vuelvo a repetir, yo ni siquiera tengo que corregir sus exámenes. Una vez que ustedes dan el examen, por eso se genera automáticamente su nota, ¿verdad? Si no, imagínense la rapidez mía, ¿no ve? Para corregir, qué sé yo, 70, 80 exámenes en un ratito y que ya aparezca su nota de todos, ¿no ve? Eso es automático, ¿no? Por si acaso. Entonces, de todas maneras, vuelvo a repetir, si dice, ¿no? Si yo considero que he dado bien mi examen, que tengo 40 sobre 40, bueno, eso vamos a revisar, pero tampoco tengo por qué creerlo, ¿no ve? Muy bien, no nos vamos a alargar más porque muchas veces son estas cosas que uno tiene que repetir y a mí me enoja repetir. Muy bien, simplemente tu nombre, por favor, para que revise tu nota. Claro, doctor, es Lenny Gabriela Paz Narváez. Ya. Gracias. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, entonces. Lógicamente, ahora vamos a cambiar de unidad, si ustedes quieren. Vamos a iniciar con la unidad de hongos, ¿no? De micología, ¿no? Y básicamente sí tenemos que aclarar ciertos datos. Cuando nos referimos a, vean la presentación. Sí, doctor. Cuando hablamos de hongos, ¿no? Básicamente hay una primera gran diferencia, ¿no? Con la anterior unidad de virus. Los virus, habíamos dicho, eran organismos sin vida, ¿verdad? Necesitaban de un organismo vivo, es decir, una célula, para replicarse, para hacer su metabolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un virus no es un organismo vivo, a diferencia de un hongo, ¿no? El hongo sí es un organismo vivo, lógicamente, con sus características que vamos a ir viendo. Por ende, esa es la primera gran variabilidad que tiene con los virus en todo caso, ¿no? Entonces, hablando de las generalidades, vamos a ver obviamente todo lo que es introducción a la micología. Vamos a empezar definiendo qué es un hongo, ¿no? Es un organismo, vamos a decir que es un organismo versátil, ¿no? ¿Por qué le ponemos ese término, ¿no? Existen hongos que pueden reproducirse vía sexual, hongos que pueden reproducirse vía sexual, hongos que pueden ser unicelulares, hongos que pueden ser pluricelulares, hongos que causan enfermedad, hongos que no lo hacen, que más bien son beneficiosos, hongos que pueden tener hongos que son heterótrofos, que una característica importante, ¿no? Heterótrofos quiere decir que tienen la capacidad de degradar cualquier sustancia orgánica, ¿no? Cualquier sustancia orgánica que tenga carbono o nitrógeno pueden degradarlo, viva o no viva, ¿no? Entonces, por eso decimos que son organismos muy versátiles, ¿no? Muy versátiles, o sea, son de aquí, son de allá, hacen esto, hacen el otro, ¿no? Son bastante versátiles en ese sentido. Recicladores por excelencia es lo que decimos, ¿no? Cuando hablamos de reciclar, ¿no? Estamos diciendo que van a degradar sustancia orgánica, ¿no? Eso puede hacer un hongo. Son más útiles que perjudiciales para el ser humano, ¿no? Dentro del reino fungi o del reino de los hongos, perdón, existen hasta 80,000 a 100,000 tipos de hongos. De esta cantidad, más o menos 400 están en contacto con el ser humano y de estos 400, 40% causa enfermedad, ¿no? Y todos los demás en general se usan en las industrias, en degradar justamente sustancias orgánicas y benefician al ser humano más que causarle perjuicio. Pero sí hay hongos, lógicamente, que nos pueden enfermar.
según el esquema que se utilice, hay diferentes clasificaciones de los seres vivos, ¿no? Que es importante conocer en este momento. Obviamente vamos a utilizar la clasificación que incluye el reino de los hongos, incluye el reino de las plantas, incluye el reino de los animales. Entonces tenemos, ¿no?, a las arqueobacterias o archeabacterias, como ustedes quieran llamarlo, que son las bacterias más arcaicas, más antiguas que conocemos, ¿no? Eh, Luego tenemos las eubacterias, ¿no? Las eubacterias ya son las bacterias actuales, si ustedes quieren, la salmonella, la Escherichia coli y todas aquellas. Y todos estos son reinos, ¿no? El reino de las arquebacterias, el reino de las eubacterias y el reino protista o cromista, ¿no? Estos tres reinos básicamente son reinos de células o con células procariotas, ¿ok? Procariotas. ¿Qué significa esto? Que no tienen un núcleo real, si ustedes quieren, no tienen un núcleo verdadero. Una célula procariota básicamente es una célula que no tiene una membrana nuclear y que el material genético de esa célula se encuentra nadando, si ustedes quieren, en contacto con sus organelas, ¿no? Ese es eh, un protista, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, estos tres reinos pertenecen al reino protista. Eh, y a partir de ahí en adelante pertenecen al reino de los eucariotes. Entonces, dentro de los eucariotes tenemos a los protozoos, al reino fungi o fungae. Ahí están todos los hongos, ahí está el estudio de la micología, a las plantas y a los animales, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que pertenecen a los eucariotes? Porque sí tienen un núcleo verdadero, es decir, una membrana nuclear que separe el material genético, los cromosomas, del resto de las organelas de la célula, ¿no? Eh, los hongos básicamente valga la redundancia, son organismos eucariotes, ¿no? Eh, Heterotróficos, volvemos a subrayar eso, ¿no? Siempre vamos en cualquier libro que ustedes revisen, Murray, qué sé yo, Wikipedia, ¿no? Jawetz, ¿no? El término heterótrofo es muy importante al describir los hongos. ¿Qué quiere decir? Heterótrofo quiere decir que es compatible, ¿no? Que es apetecible de todas las sustancias orgánicas habidas y por haber, ¿no? Pueden ser vivas, habíamos dicho, pueden ser muertas, pero que son sustancias orgánicas propiamente dichas. ¿Qué es una sustancia orgánica? Algo o alguien o una sustancia que tiene carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿verdad? Esa es una sustancia orgánica. Los hongos pueden degradar esto, ¿no? Habíamos dicho, pueden ser unicelulares. Básicamente, si hablamos de unicelulares, nos estaremos refiriendo a las levaduras, pero en su gran mayoría son pluricelulares, ¿no? Eh, por su necesidad de alimentación, ¿no? Básicamente desarrollan las diferentes formas que tienen, que pueden ser de tener una forma tubular, ¿no? Hasta tener una forma tubular ramificada y como en raqueta, si ustedes quieren, ¿no? Por lo general, los hongos son inmóviles, por lo general, ¿no? Sin embargo, existen ciertos hongos que pueden ser móviles, pero no es la característica principal. Y habíamos dicho, pues, se reproducen por medio de esporas, ¿no? La reproducción puede ser asexual o puede ser sexual, pero se reproducen por medio de esporas, como vamos a ir viendo más adelante. Eh, la ausencia de clorofila es otra de las características importantes de los hongos, ¿no? Y esta ausencia de clorofila básicamente también les va a conceder ciertas características especiales. Uno, no depender de la luz, ¿no? Eh, Básicamente cuando hablamos de esto, qué sé yo, si yo tengo pan, ¿no? Pan y lo guardo en un cajón, ¿verdad? Y se queda ahí, qué sé yo, unas 2 semanas, 3 semanas mi pan, ¿no? Y yo lo saco, ¿no? ¿Qué se va a formar ahí en la miga del pan? Hongos, ¿verdad? Es decir, y no dependen de la luz. Si tuvieran clorofila, si tuvieran que trabajar o metabolizar clorofila, entonces los hongos no crecerían en lugares oscuros, ¿no? El hongo tiene esa capacidad. Pueden crecer en cualquier dirección.
¿A qué nos referimos de esto, no? Existen, por ejemplo, más que todo en el reino de las plantas, ¿no? Que ejercen un quimiotrofismo, ¿no? Es decir, plantas que se van por apetencia química a otras plantas, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, otras que pueden ir, qué sé yo, hacia arriba, hacia el aire, otras que pueden ir hacia el sol, otras que pueden crecer debajo del agua, ¿no? Entonces, el hongo no tiene una preferencia en esto, puede crecer en cualquier lado, en cualquier dirección, ¿no? Pueden también invadir el interior del sustrato con sus filamentos absorbentes, ¿no? Entonces, todo eso, todas esas capacidades le da al hongo el no tener clorofila, ¿no? ¿Quiénes tienen clorofila? ¿No? Lógicamente las plantas, los vegetales. Básicamente, ¿qué es la clorofila? ¿No? La clorofila es, es una sustancia química que usan las plantas para producir energía y realizar sus funciones, ¿verdad? Eso es. Pero para poder usar esta clorofila que les viene del sol, necesitan órganos especializados, que serán los cloroplastos, ¿no? Que no es el caso de los hongos, volvemos a repetir. Su pared celular está compuesta por quitina, ¿ok? Y su membrana celular está compuesta por ergosterol. Es decir, que un hongo tiene una pared celular por fuera y por dentro tiene una membrana celular por dentro de la pared celular, que son dos cosas totalmente diferentes. La pared celular formada por quitina básicamente le da la consistencia a su estructura y la membrana celular compuesta por ergosterol básicamente le da la capacidad química al hongo, ¿no? Los organelos son diferentes a las plantas y decíamos hace un momento, si una planta, si una célula de planta tiene cloroplastos, por ejemplo, en el caso de los hongos y en general en células animales no existen cloroplastos porque no trabajan con clorofila, ¿verdad? ¿Cuál será el análogo del cloroplasto en la célula animal? La mitocondria, ¿verdad? La mitocondria se encarga de, mediante el ciclo de Krebs, que tiene 6 fases, producir a partir de la glucosa 6-fosfato, ATP, ¿no? ¿Qué es el ATP? Energía para la célula. Y mediante esa energía, esa célula cumple sus funciones. Y justamente tienen la capacidad de almacenar glucógeno como fuente de carbohidrato. A partir de ese glucógeno va mediante procesos químicos, desdoblan el glucógeno para formar glucosa y producir energía. Decíamos también que pueden tener una reproducción sexual como una reproducción asexual. ¿Cuáles son los beneficios principales de los hongos que habíamos dicho, ¿no? Que son más beneficiosos que perjudiciales en realidad? Los hongos pueden ser usados como fuente de alimento, ¿no? Existen hongos comestibles, de hecho, ¿no? Los champiñones serán un ejemplo de aquello. Nos sirven de alimento. Básicamente, ¿qué es lo que más tiene un hongo? Fibra y proteínas, ¿no? También nos sirve en la industria de preparación de alimentos. Por ejemplo, cuando hacemos pan, ¿qué le ponemos al pan para que crezca? Levadura, ¿no? ¿Qué es la levadura? Un hongo. Eh, Nos sirve también para la maduración de quesos, ¿no? Eso es muy común en la industria de los quesos, usar diferentes tipos de hongos para madurar los quesos y los quesos terminan teniendo el nombre del hongo que han usado para madurarlos, ¿verdad? Por eso también es una de las cosas por las cuales el queso huele tan mal, ¿verdad? Unos más que otros. Generalmente el queso francés de la industria francesa usan muchos tipos de hongos para esto, ¿no? Bueno, para gustos y sabores, ¿no? O sea, yo cuando he probado un queso francés madurado por hongos de color azul, por cierto, horrible, ¿no? Horrible total. Pero supongo que hay gente que sí le gusta. También podemos utilizar en fermentación de bebidas, ¿no? Muy usados los hongos. Gracias al uso de ciertos hongos podemos producir vino, podemos producir cerveza, podemos producir pulque, ¿no? De manera
rápida. ¿Alguien sabe cuál es el hongo que degrada o que fermenta la cerveza? ¿Alguien me puede decir de manera rápida? ¿Quién sabe? Levadura, doctor. El ¿La arroz. levadura? No, pues me están diciendo una cosa grande, o sea, es como que si yo les preguntara, ¿en qué puedo ir de aquí al Alto, digamos? ¿En qué me puedo ir de aquí a Perú en auto, digamos, ¿no? Ah, pero explíqueme en qué clase de auto, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fermentador de cerveza? Obviamente es un hongo, ¿no? Es un hongo. Obviamente es una levadura, pero ¿qué se llama? ¿Cómo es alguien? Hablen, porque no veo si levantan la mano, porfa, hablen nomás. Saccharomyces Mises Cervicai. Saccharomyces cerevisiae. ¿Ok? Ese es el hongo, que es una levadura que va a fermentar o degradar la... ¿Qué degrada? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Qué degrada? El lúpulo, la malta, ¿para qué? Producir cerveza, ¿verdad? Es esa más o menos la producción de la cerveza, ¿no? Y el hongo se llama Saccharomyces cerevisiae. También podemos usarlo para la elaboración de ácidos orgánicos en la industria, ¿no? La elaboración de antibióticos, ¿no? Uno de los antibióticos más famosos, la penicilina, ha sido elaborada gracias a un hongo, el penicillium, ¿verdad? Gracias a la manipulación del penicillium se ha logrado tener la penicilina que ha salvado un montón de vidas, ¿verdad? De infecciones bacterianas severas. Podemos producir hormonas en laboratorio, enzimas en laboratorio y otros tipos de medicamentos. Lógicamente, ¿qué será lo indeseable de los hongos? Que nos pueden causar enfermedad, decíamos, ¿no? Básicamente la enfermedad que nos puede causar es una infección por hongos. Y ese tipo de infección o ese tipo de enfermedad puede ser de tres tipos. Una hipersensibilidad, ¿no? Es decir, yo me voy al campo, digamos, ¿no? Me voy al campo y ahí me voy ahí donde están los arbolitos, las plantitas, qué sé yo, y empiezo a lagrimear, me empieza a haber secreción de la nariz, empiezo a estornudar, eventualmente me escuece un poco el cuerpo, me puede dar una leve urticaria, todo eso, ¿no? Entonces, y puede ser que el hongo me está causando una reacción alérgica. Eso se llama hipersensibilidad tipo 2, ¿ya? Hipersensibilidad, ¿no? Eso en inmunología van a hablar con mayor detalle. Hipersensibilidad al final de cuentas. Entonces, una manera de infectar el organismo es creando o produciendo una hipersensibilidad en el ser humano. Otra es la micotoxicosis, que es ya la infección propiamente dicha. Es decir, el pie de atleta, por ejemplo, es una micotoxicosis. La caspa es una micotoxicosis, ¿no? Qué sé yo, una candidiasis vaginal es una micotoxicosis, ¿no? Esa es la enfermedad que produce propiamente dicha. Y otra forma de producir enfermedad o infección es el misetismo, ¿no? ¿Qué es el misetismo? Básicamente, cuando nos contaminamos por medio de las toxinas del hongo, ¿no? Es decir, no nos crea enfermedad el hongo por sí mismo, sino sus toxinas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, haciendo analogía con una bacteria que es el Staphylococcus aureus, ¿no? Si nosotros nos contagiamos, digamos, de Staphylococcus aureus, básicamente, ¿qué es lo que nos va a producir? Una celulitis, ¿no? Una celulitis peligrosa, muchas veces se han tenido que amputar miembros, ¿no? Por una celulitis, por Staphylococcus aureus, ¿no? Pero eso es si me infecta la bacteria como tal. Sin embargo, si me contamina o me infecta eh, la toxina del Staphylococcus aureus, me va a crear una intoxicación alimentaria, ¿no? La intoxicación alimentaria dura entre 24 a 48 horas, me da síntomas, dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Febrícula, qué sé yo, pero sin tratamiento alguno se me pasa, ¿no? Es decir, de algo que podría ser una amputación de una pierna, digamos, o eventualmente llegar a una terapia intensiva por una fasciitis necrotizante por Staphylococcus aureus, a
simplemente una intoxicación alimentaria, pero ahí no me está afectando el Staphylococcus aureus como tal, sino su toxina. Lo mismo tienen los hongos, ¿no? En el caso de los hongos se llama micetismo, ¿no? Cuando yo me intoxico por la toxina, valga la redundancia, del hongo. Las micosis y el micetismo principalmente están presentes en animales, ¿no? No nos olvidemos que las plantas también pueden enfermarse, ¿no? A partir de hongos, también hay muchas plantas que por X hongo mueren, ¿no? Hay casos qué sé yo, de lugares extensos de agricultura que llegan a, lógicamente, tener un déficit enorme por una contaminación con hongos, ¿no? Y volvemos a subrayar que tienen la capacidad de descomponer cualquier materia orgánica, ¿no? Eh, Algo muy importante en los hongos es su estructura, su morfología, porque gracias a esto van a tener las características patogénicas y van a tener la resistencia de cada quien, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, dentro de esta morfología, principalmente vamos a decir que el componente básico del hongo es la hifa, ¿ok? ¿Qué es una hifa? Eh, es la especie de un tubo, si ustedes quieren, o una bombilla o una pajilla, ¿no? Una hifa es como una bombilla, como una pajilla, si ustedes quieren. Esa es la unidad estructural y funcional del hongo, ¿ok? La hifa. Y lógicamente esta hifa en alguno de sus extremos siempre va a formar esporas, ¿no? ¿Por qué? Porque por el medio de las esporas los hongos se reproducen, ¿no? También tenemos a las levaduras, que las levaduras básicamente son organismos unicelulares, y tenemos los micelos o micelios, ¿no? Que ya son las hifas ramificadas, ¿ok? Entonces decíamos, ¿no? La hifa es la unidad funcional, básicamente, ¿no? Cuando una espora, que es de donde se va a generar el hongo, es liberada, ¿no? Y se encuentra además en un medio adecuado para la espora, esta va a germinar, ¿no? Y esto va a dar lugar a una estructura tubular, decíamos, ¿no? Como una bombilla, si ustedes quieren, que se llama hifa. Básicamente, bueno, depende del hongo, va a variar el diámetro, ¿no? Pero más o menos tiene una micra de diámetro la hifa, y dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales, esta se puede ramificar. Cuando se ramifica ya formará micelos. Ahí tenemos una micrografía de una hifa septada, ¿no? Y ahí en el dibujito podemos comprobarla mucho mejor, que básicamente se llama así porque tiene septos, ¿no? Y una hifa cenocítica, ¿no? Una hifa cenocítica, como vemos en el dibujito, a diferencia de la otra, no tiene septos, ¿no? Y aquí tenemos la micrografía de una hifa cenocítica. Desde el punto de vista de el medio donde van a crecer, podemos tener las hifas aéreas que pueden crecer por fuera del medio, ¿no? Cuando hablamos de medio, básicamente nos estamos refiriendo a un medio de cultivo, ¿verdad? A un medio de cultivo. Los hongos pueden cultivarse en cualquier agar, a diferencia de los virus, ¿verdad? De los virus era mucho más complicado. Y también tenemos hifas vegetativas, ¿no? O hifas acuáticas, si ustedes quieren, que van a crecer hacia el fondo del medio de cultivo. También podemos clasificar las hifas por la forma que tienen, ¿no? Tenemos hifas en zarcillos, como vemos acá. Tenemos hifas en espiral, como vemos acá. Tenemos hifas con cuerpos nodulares, ¿no? Que básicamente cuerpos nodulares como estos deditos, digamos, ¿no? Y tenemos una forma clásica que es el candelabro fábico, ¿ok? Que vemos en esta micrografía. Y finalmente también podemos clasificar a las hifas por el tipo de estructuras que les van a salir en su superficie, ¿no? Entonces aquí tenemos una hifa pectineada, ¿no?
que le sale como una especie de espinita, ¿no? Tenemos las hifas rizoides, ¿no? Que es como un cabello rizado. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Por favor, si lo pueden apagar. Las hifas rizoides, ¿no? Que es como el cabello rizado, ¿no? Y las hifas en raquetas, ¿no? Que básicamente es una mezcla, ¿no? Es una hifa con ramificaciones y es una mezcla de todas las estructuras que habíamos visto. Hablando de las levaduras, decíamos que son organismos unicelulares, pero son hongos, obviamente, organismos unicelulares individuales que tienen una forma redondeada, ¿no? Y llegan a tener una forma oval, ¿no? El momento de la reproducción de la levadura, ¿no? Que básicamente van a empezar a elongarse, van a formar un cuello, ¿no? Como ven acá, y forman pseudohifas, ¿no? Cuando esto se alarga, se alarga, se alarga, básicamente, bueno, el dibujito no está muy bien hecho, si ustedes quieren. Cuando se alargan, se alargan, se alargan, van a llegar a tener una forma de tubo, ¿no? Como si fuera una hifa. Entonces ahí las podemos llamar pseudohifas. Se dividen, ¿no? Se dividen, ya forman sus blastoconidias, se llamarían, ¿no? Que serían dos. Esta sería una blastoconidia más pequeña y una blastoconidia más grande, es la forma de división de las levaduras, y ya nuevamente adquieren su estructura redondeada o esférica, si ustedes quieren, ¿no? Entonces ahí ya no se llamará pseudohifa, porque ya no se parece a la hifa, ¿no? Perdón. Otra propiedad importante dentro de la morfología de los hongos es el dimorfismo. ¿Qué es el dimorfismo, no? Es la capacidad que tiene un hongo a adaptarse a cierta temperatura en la cual se va a desarrollar y adquirir una forma específica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temperaturas entre 25 y 30 grados, hablamos que el hongo está en una fase micelar o micelial, como vemos aquí en la micrografía, ¿no? Esa es una fase micelial. Cuando hablamos de una temperatura mayor, de 35 a 37 grados, hablamos de una fase levaduriforme, ¿no? Y ahí está, este sí es una micrografía real, no como en el dibujito, ¿no? Ahí vemos que a veces pueden llegar a tener esta forma de tubo cuando se elongan demasiado. Aquí se está reproduciendo esta hifa, ¿no? Formando el cuellito, y esto se va a separar en algún momento y volverá a ser una estructura redondeada, ¿no? Esta fase levaduriforme se produce entre los 35 y 37 grados centígrados. Justamente tocando este tema de la morfología, ¿qué estructuras van a estar relacionadas con la reproducción asexual de los hongos, ¿no? Los conidios, ¿no? Básicamente, los conidios es una estructura que se forma a partir de la reproducción asexual. ¿Y en qué consiste? En originarse directamente de una hifa. Básicamente, el tubito, si ustedes quieren, o la bombilla, o la pajilla, en uno de sus extremos, se empieza a alargar un poquito más, se empieza a hinchar un poquito más, y va a formar el conidióforo, ¿no? Este conidióforo hace un cuello con la hifa y termina desprendiéndose. Esa es una reproducción asexual, ¿verdad? Entonces los conidios tienen esa capacidad. Luego tenemos a los blastoconidios, ¿no? Ahí el ejemplo de un blastoconidio es la levadura. Ya le hemos descrito hasta el cansancio, ¿verdad? Cómo se produce el alargamiento de la esfera y ta, ta, ta. Luego tenemos los poroconidios, ¿no? Los poroconidios básicamente se unen mediante un poro, ¿no? Aquí tenemos un poroconidio, ¿no? Con otro poroconidio, y a través justamente del poro llegan a unirse, ¿no? Y forman un conidio diferente mediante esa unión, si ustedes quieren, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico. Aquí tenemos el poroconidio, se une a otro conidio, y este conidio lógicamente en su extremo va a formar ese abultamiento o esa cabecita, si ustedes quieren, que luego va a terminar desprendiéndose, ¿no?
También tenemos los aneloconidios, ¿no? Los aneloconidios básicamente en el extremo de la hifa, una vez que se ramifica, ¿no? Dentro de estas ramificaciones van a formar una especie de cabecita, ¿no? Y esta cabecita se va a desprender, ¿no? Como vemos aquí, esta es la micrografía real. Eso sucede en los aneloconidios, en los hongos aneloconidios, ¿no? Todas estamos hablando que son reproducciones asexuales, lógicamente, ¿no? Y en el caso de los fialoconidios, se forman no solo en el extremo una sola cabecita, como veíamos aquí, sino a lo largo de toda la ramificación se van formando varias cabezas, que en su momento, con la temperatura adecuada, se van a partir, ¿no? Se van a partir y van a ser cabezas independientes, si ustedes quieren, como vemos en la figura, ¿no? Entonces, esa es una reproducción también asexual típico de las fialoconidias. También tenemos los macro y microconidios. Básicamente, a partir de una hifa, ¿no? A partir de una hifa, esta hifa, como es reproducción asexual, no necesita de nada ni de nadie, va a formar un microconidio, ¿no? Y puede formar también un macroconidio, ¿no? Y básicamente estas estructuras terminan liberándose, ¿no? Terminan liberándose y esas serían las hijas de la hifa, en todo caso. Finalmente tenemos, dentro de la reproducción asexual, ¿no? Finalmente tenemos los artroconidios, ¿no? Los artroconidios es una hifa que se va a tabicar, ¿no? Va a formar septos y en porciones iguales se va a empezar a dividir, ¿no? Se va a empezar a dividir. Y los clamidoconidios o clamidoconidias, que es algo como los artroconidios, ¿no? Es una hifa que se va a tabicar, como vemos aquí, pero en un extremo va a formar una, eh, una estructura redondeada, ¿no? Y esta estructura redondeada terminará separándose de la hifa. Tenemos dentro de la reproducción asexual, una estructura específica, ¿no? Que es el esporangio, ¿no? El esporangio solo este tipo de reproducción asexual del esporangio solo se va a observar en hongos de hifas no septadas, ¿ok? Esa es la primera condición. Básicamente, en la hifa, perdón, en el extremo de una ramificación de la hifa, se va a formar un esporangióforo, ¿no? Un esporangióforo será esta cabeza, si ustedes quieren, que se va a formar en el extremo de la ramificación, ¿no? Lógicamente tiene que tener una base que la va a unir a la ramificación o a la rama de la hifa, ¿no? Esa base se llama columnela, que es esta cosita negra que ustedes ven aquí en el gráfico, ¿no? Eso se llama columnela. Dentro del esporangióforo, ¿no? Básicamente van a existir las esporas del esporangio, ¿no? Estas esporas del esporangio se llamarán esporangiosporas, ¿no? Que básicamente se van a dividir por mitosis, porque estamos hablando de una reproducción asexual, ¿no? Y es específica de un filum, ¿no? Es decir, de un tipo de hongos que son los zigomicota. Ahora, ¿qué estructuras van a estar relacionadas con la reproducción sexual de los hongos, ¿no? Deme un segundito, por favor. Creo que ya va su... ya no le avisa, ¿no? Pero tarde llegado yo ya no esperaba más bien a llegar. Por eso yo también me he atrasado sobre la hora. Mi celular lleva.
Ok, entonces decíamos, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de reproducción sexual, ¿no? Tenemos otros tipos de hongos, otras formas de hongos, mejor dicho, ¿no? Unas eran las ascas, ¿no? Se reproduce vía sexual, obviamente, y ¿en qué consiste? ¿No? En que dos células compatibles, es decir, dos células de la misma especie de hongos, ¿no? Se van a unir. Esta unión va a formar un huevo o un cigoto, si ustedes quieren, ¿no? Y la división, lógicamente, será por meiosis. ¿Por qué? Porque es una reproducción sexual de la que estamos hablando. Esta meiosis va a dar origen a las esporas, ¿no? Sus esporas se llamarán ascosporas y está presente en un tipo de hongos que son los ascomicotas, ¿ok? Ahí vemos, ¿no? En el grafiquito, dos hongos de la misma especie, ¿no? Van a unirse, van a formar un huevo cigoto, ¿no? Este cigoto, aquí está. Dentro de este cigoto van a estar las ascosporas, que son básicamente las esporas que van a dar origen a los futuros hongos, ¿no? Luego tenemos los basidios, ¿no? Los basidios que también tienen una reproducción sexual. Básicamente son gametos que se van a unir a través de hifas comunicantes, ¿no? Como vemos en este grafiquito, aquí hay un grupo de hifas, a este otro lado hay otro grupo de hifas y se van a unir con hifas comunicantes. La célula resultante básicamente se va a alargar formando un basidio, ¿no? Así se llama. Esto será un basidio. Y obvio que como es reproducción sexual, se va a dividir por meiosis, dando origen a las esporas del basidio. Entonces, por ende, se llamarán basidiosporas, ¿no? Típico del filum basidio micota. Luego tenemos los cigosporangios, ¿no? Los cigosporangios, ¿qué sucede en los cigosporangios? Básicamente vamos a tener dos hifas compatibles, ¿no? Es decir, dos hifas de la misma especie del hongo que se van a unir formando un cigóforo, ¿no? Aquí tenemos una hifa, otra hifa, ¿no? Y nos van a formar el cigóforo. Dentro de este cigóforo va a haber una fusión, ¿no? Y va a haber un intercambio del material genético, ¿no? Formando el cigosporangio. Aquí vemos, ¿no? Este es el cigosporangio. Dentro de este cigosporangio, obviamente, se formarán o se desarrollarán por meiosis las esporas, ¿verdad? Que se llamarán cigosporas. El filums a las cuales se reproducen de esta manera son las cigomicotas. Haciendo un resumen, entonces, ¿no? Dentro de la reproducción asexual tenemos básicamente a las conidias, ¿no? La forma de las conidias. Dentro de esto tenemos varias que serán las blastoconidias, poroconidias, aneloconidias, fialoconidias, macro-microconidias, artroconidias, clamidioconidias y el esporangio, ¿verdad? Y dentro de la reproducción sexual tenemos tres, ¿no? Las formas de ascas, basidios y cigosporangio. El cigosporangio, de todas maneras, hay que decir que puede tener una reproducción sexual y una reproducción también asexual, ¿no? O sea, pueden ser de las dos formas, por si acaso. También tenemos que tener presente que dentro de la forma que tienen los hongos, cuando infectan, pueden darnos texturas diferentes, superficies diferentes y colores diferentes, ¿no? ¿Dependerá de qué? Dependerá del hongo y del medio.
¿Hasta qué hora es nuestra clase, perdón? A 7:05, doctor. Gracias. Entonces vamos a acelerar un poquito. Decíamos, ¿no? Entonces, dentro de esta morfología podemos tener diferentes texturas, ¿no? Podemos tener una textura algodonosa, por ejemplo, ¿no? Esta es una caja de Petri, ¿no? Con un agar, obviamente, ¿no? Entonces, yo ahí le pongo un tipo de hongo y me puede dar una textura algodonosa. También puedo tener una textura aterciopelada. Lógicamente, esta textura aterciopelada es muy propio de ciertas micotoxicidades en diferentes tipos de piel, que puede producirse en diferentes tipos de piel, ¿verdad? Tenemos una textura granular también, ¿no? Que es como echar harina, echar azúcar en una superficie, ¿no? En la caja de Petri, en este caso, ¿no? Nos puede generar ese tipo de textura y una textura cerúlea, ¿no? Por ejemplo, que es la más típica en micosis superficiales. En micosis superficiales, por ejemplo, en el pie de atleta, cuando es un grado avanzado ya de pie de atleta, tenemos una especie de granito, si ustedes quieren, una especie de vesículas que contienen un material serio, ¿no? Si nosotros apretamos ese, esa vesícula, ¿no? Nos va a salir una sustancia melosa, si ustedes quieren, ¿no? Típico del pie de atleta. En cambio, cuando hablamos de la superficie, podemos tener hongos que nos forman superficies rugosas, como vemos acá, superficies umbilicadas, ¿no? Como vemos acá, y superficies verrucosas, ¿no? Es decir, que también se puede hacer un diagnóstico diferencial entre verrugas por herpes, ¿no? Verrugas por eh, eh, papiloma virus humano y verrugas por hongos, ¿no? Y también pueden tener colores diferentes, pueden darnos colores diferentes, ¿no? Si tenemos un color así como este blanquecino, estaremos hablando de un hongo que es el Nocardia brasilensis. Si tenemos uno como entre anaranjado y rojizo, estaremos hablando de la Nocardia asteroides. Y si tenemos uno color chocolate, ¿no? Estaremos hablando del Streptomyces species. Finalmente, hablando de la biología del hongo y la reproducción del hongo, básicamente reiteramos, ¿no? Que los componentes celulares del hongo es una pared, ¿no? Compuesta por quitina, una membrana, más adentro decimos, ¿no? Una membrana formada por ergosterol. También habíamos dicho que tenemos depósitos energéticos en forma de glucógeno, de ahí van a tener su energía, ¿no? Tienen organelos, lógicamente, un hongo estará provisto de aparato de Golgi para almacenar proteínas, estará provisto de ribosomas y de lo que forman los ribosomas, ¿qué son? Uh, no puedo creer. El organelo que sintetiza proteínas. ¿Cuál es el organelo de cualquier célula que sintetiza proteínas? El retículo endoplasmático rugoso. Exacto. Entonces tendrá también retículo endoplasmático rugoso para eso, ¿no? Para sintetizar proteínas. Y lógicamente su genoma, ¿no? Que será un DNA organizado dentro de una membrana nuclear. Separado lógicamente de todos los organelos que habíamos mencionado. Y en la fase de reproducción, ya sea mitosis o meiosis, hay gran cantidad de microtúbulos presente en el hongo. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales de un hongo? ¿No? Dado que básicamente puede degradar cualquier material orgánico, ¿no? Sus requerimientos son anhídrido carbónico, agua, sales de nitrógeno, carbohidratos para formar glucógeno, pero también vitaminas y minerales, ¿no? Principalmente la tiamina y la biotina. Pueden tolerar temperaturas extremas desde los 0 grados
hasta los 55 grados centígrados, ¿no? Y el pH donde se siente más a gusto es ácido, generalmente, ¿no? De 5 a 6, ¿no? 5.6, digamos, es el pH promedio que soporta un hongo. Dentro de las formas de nutrición que tienen los hongos, tenemos una nutrición parasitaria, una nutrición saprófita y una nutrición simbiótica, ¿no? Cuando hablamos de una nutrición parasitaria, básicamente hablamos de que el hongo va a invadir un organismo vivo, ¿no? Y se va a aprovechar de ese organismo causándole enfermedad, ¿no? Ejemplo de una nutrición parasitaria del hongo, el pie de atleta, ¿no? El pie de atleta. Ahí el hongo invade un organismo vivo que es mi pie, ¿no? Y obviamente a partir de eso nos va a crear una infestación o una infección que se va a llamar pie de atleta con todo lo que eso significa, ¿verdad? La hiperkeratosis, el mal olor, el prurito, el dolor que puede ocasionar, etcétera, etcétera. Luego tenemos una nutrición saprófita. En la nutrición saprófita básicamente hablamos de que el hongo va a colonizar un órgano más bien muerto, ¿no? Un órgano más bien muerto y puede valerse del órgano muerto, sí, porque hemos dicho que puede trabajar con sustancia orgánica, ¿verdad? Basta que tenga carbono o nitrógeno, entonces le sirve la sustancia o lo que fuere, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una nutrición saprófita y no le va a crear daño alguno, ¿ok? No le causa daño alguno al tejido en este caso, ¿no? Existen básicamente en las industrias, ¿no? Existen muchas plantas, muchos vegetales, qué sé yo, donde les aplicamos hongos, principalmente levaduras, y les sirve a los hongos y les sirve a la planta, ¿no? Entonces, eso será saprófito, ¿no? Una nutrición saprófita. Y finalmente una nutrición simbiótica, donde el hongo va a ir a vivir a un organismo vivo, no muerto, un organismo vivo, pero no le va a causar enfermedad, ¿no? No le va a producir enfermedad. Sin embargo, se alimenta, qué sé yo, vive de él, ¿no? Vive del órgano vivo, pero no le causa enfermedad. En cuanto a la reproducción, ¿no? Básicamente habíamos dicho que existe la reproducción asexual y sexual. La reproducción sexual también podemos llamarla anamórfica o imperfecta, ¿no? Si ustedes revisan su libro de Jawetz, ¿no? Ahí básicamente nos habla de reproducción imperfecta. ¿Qué quiere decir la reproducción imperfecta? Asexual, ¿no? ¿Por qué se llama imperfecta? ¿Por qué le han puesto el nombre de imperfecta? Porque básicamente son hongos que primero no van a generar grandes colonias, ni por ende no van a generar grandes enfermedades como tal. Entonces será imperfecto para el hongo en todo caso, ¿no? No para nosotros. Y tenemos la reproducción sexual que se llama teleomórfica, ¿no? O perfecta. ¿Por qué se llama así? Porque básicamente el hongo tiene la capacidad de formar colonias mucho más grandes, mucho más completas, mucho más complejas también, y que pueden causar, sí, una enfermedad mucho más grave en el ser humano, en el animal o en la planta, ¿no? Básicamente, ¿no? Hablando de la reproducción asexual, habíamos dicho, ¿no? En el extremo de una hifa se va a generar un globito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un globito, y este globito, ¿no? Por mitosis se va a dividir, ¿no? Y habíamos dicho, básicamente esto es propio de las conidias, ¿no? También se puede llamar conidiogénesis y propio de los esporangios. En la reproducción sexual, más bien tiene que haber unión de dos células diferentes, lógicamente, una femenina y una masculina, pero de la misma especie de hongo. Un hongo no puede unirse con una célula, un hongo femenino no puede unirse con un hongo masculino de diferente especie, ¿no? Se morirían, no generarían un huevo cigoto, ¿no? Generalmente se da en un mismo micelo, ¿verdad? Cuando hablamos que la reproducción sexual se da en un mismo micelo, estamos hablando de una reproducción homotálica. Cuando hablamos de que esta reproducción sexual se va a dar gracias a dos micelos diferentes,
¿no? Estaremos hablando de una reproducción heterotálica. El micelo puede ser diferente, pero no la especie del hongo, ¿ok? El hongo, para reproducirse, tiene que usar un hongo de su propia especie. Volvemos a repetir, ¿no? Y la primera división, como es una reproducción sexual, será por meiosis, como habíamos indicado. Básicamente, ¿cuáles son estos hongos que se reproducen de esta manera? Los ascas, basidios y cigosporangios. No nos olvidemos que los cigosporangios pueden reproducirse por vía sexual y por vía sexual, por las dos vías, ¿no? Ya, bueno, simplemente haciendo el recuerdo que los hongos o la micología estudia reino fungi, ¿no? O el reino fungi. Eh, Dentro de los hongos en general, en términos generales, tenemos los hongos macroscópicos, que los llamamos setas, que son esos hongos como de los pitufos, ¿verdad? No sé si qué sé yo, los contemporáneos míos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Porque creo que ya no existe esa serie, ¿no? Pero en los pitufos, donde viven los pitufos, en su aldea, ¿verdad? Ahí crecen los hongos, ¿no? Esos hongos macroscópicos se llaman setas. Y los hongos microscópicos, que sí son de interés médico, serán los mohos o filamentosos, las levaduras, que ya habíamos hablado, y los actinomicetos, ¿ok? En el caso de los actinomicetos, vamos a decir que son los únicos hongos procariotes. El reino a cual pertenecen los hongos es el reino fungi. El reino fungi eh, eh, es de organismos eucariotes, ¿verdad? Y por eso una de las características de los hongos es que son microorganismos eucariotes, ¿verdad? Eso queda claro, ¿no? Es decir, que tienen un núcleo verdadero. Sin embargo, siempre hay una excepción. Esa excepción, perdón, es el actinomiceto. El actinomiceto es un hongo, pero procariote. Por ende, no pertenecerá al reino fungi, porque el reino fungi son de los eucariotes. Entonces, ¿a qué reino pertenece? Al reino de los protistas, o reino monera también se llama, ¿ya? O cromistas. Todo lo que estoy hablando es biología, ¿verdad? Nadie está aprendiendo nada, ¿verdad? Simplemente estará recordando de colegio la biología, nada más. Entonces, el actinomiceto es un hongo procariote. Y finalmente, dentro de la clasificación taxonómica, ¿cómo clasificamos un hongo? ¿No? Muy similar a los virus, ¿no? Pero tendremos algo que se llama un filum o un filo, ¿no? A partir de ahí, ya tenemos una clase, una subclase, una orden, perdón, un orden, una familia, un género y una especie. Aquí tenemos básicamente ejemplos, ¿no? De acuerdo al tipo de reproducción, ¿no? El filo Zygomicota, por ejemplo, el filo Ascomicota, el filo Basidiomicota, todos estos se reproducen vía sexual, habíamos dicho. La Zygomicota sí puede reproducirse vía asexual, ¿no? Y existe también un filo Deuteromicota que tiene una reproducción asexual, ¿no? Específicamente asexual. Eh, Ahí tenemos más ejemplos, ¿no? De los filums de los hongos, cómo se reproducen, que ya habíamos hablado, ¿no? Por cigosporas, por ascasporas, basidiosporas, etcétera, etcétera, y cómo van a ser sus hifas, ¿no? Qué características van a tener sus hifas. Y bueno, los hongos de importancia clínica ya lo vamos a ir viendo en clase a clase, lógicamente refiriéndonos a cada uno de ellos y viendo qué enfermedad produce cada uno. Muy bien, entonces hasta ahí vamos a quedar, a ver si nos queda tiempo para las preguntas, creo que sí. Deme un cachito. Muy bien, entonces vamos a sí, hacer un par de preguntas y luego inmediatamente nos conectamos con el horario de prácticas y seguimos con las preguntas, ¿no? Y luego damos el examen, lógicamente. Ustedes son el grupo D, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Muy bien, entonces
Bueno, para hacerlo rápido, ¿van a preguntar o no van a preguntar? Para que yo empiece a preguntar también y no perdamos mucho tiempo. Muy bien, entonces empiezo. A ver, vamos con... eh, mm, ok, eso de que se desconecten no es muy buena idea, les diré, ¿no? No es muy buena idea, ¿no? Bueno, ustedes son los que deciden sobre su nota, ¿no? Si les gusta perder puntos por ese es término peruano, ¿no? Que uno va aprendiendo también de los grupos, de los alumnos. Si a ustedes les gusta perder puntos por gana y gusto, su problema, ¿no? A ver, vamos con Adriel Camila González. Buenas noches, doctor. Bueno, mi Buenas noches. pregunta es sobre lo que usted mencionó, que almacenan glucógeno como fuente de carbohidrato y luego lo desdoblan para producir energía. Mi Ujú. pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el cual lo pueden desdoblar para producir energía? O sea, ¿cuál sería bueno, tal cual el mecanismo? Eh, bueno, básicamente todas las células animales, ¿no? Tienen la capacidad de reunir, digamos, o como diríamos, no reunir, sino de guardarse la energía como glucógeno, ¿verdad? El glucógeno no es directamente usable como fuente de energía, tiene que desdoblarse, ¿no? Partirse las cadenas de glucógeno hasta formar glucosa. ¿De qué manera lo hace? De una manera enzimática, como cualquier otra célula animal o como cualquier otra célula vegetal también, ¿no? Pero vamos a hablar de las células animales que específicamente hablando de los hongos, ¿verdad? Lo hace mediante enzimas, ¿no? Entonces tenemos ciertas enzimas como la glucoquinasa, por ejemplo, tenemos otros tipos de enzimas que desdoblan básicamente las cadenas de glucógeno y las vuelven disacáridos y las vuelven monosacáridos. Una vez que ya están en su estado más simple, que básicamente es la glucosa, esa glucosa la puede transformar en energía, ¿no? ¿Cómo la transforman en energía? Eh, Mediante un ciclo que no es el ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs se usa específicamente para producir energía en las células humanas. Es totalmente diferente, ojo, en los hongos, ¿no? Pero básicamente, ¿cómo se desdobla el glucógeno? Por enzimas glucolíticas. Estas enzimas glucolíticas desdoblan el glucógeno hasta disacáridos, desdoblan los disacáridos hasta monosacáridos y se usa como fuente de energía, ¿no? Vamos con Leni Gabriela Paz Narváez. Doctor, buenas noches. Mi pregunta Buenas va noches. referido al subtítulo de los hongos indeseables sobre cuál sería el mecanismo de acción de los micotoxicosis. Eh, el mecanismo de acción, o sea, lo que decíamos, ¿no? Un hongo es capaz de producir enfermedad, ¿no? De producir enfermedad. Por eso les ponía el ejemplo también del estafilococo aureus, ¿no? Un hongo tiene la capacidad de producir enfermedad por sí mismo, por ser hongo, ¿no? Yendo al ejemplo, el pitirusporo vale, por ejemplo, el pitirusporo vale, ¿verdad? Yo me contagio por X o Z el pitirusporo vale, obviamente en mi cabello, el pitirusporo vale produce caspa, ¿verdad? Entonces me contagio porque he estado en contacto, lógicamente, con una persona, que sé yo, estaba con mi chica que tiene caspa y me ha pasado pitirusporo vale a mi cuero cabelludo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué me va a causar el pitirusporo vale? Me va a causar una micotoxicosis, ¿no? Una micotoxicosis que es la caspa, ¿no? La caspa. Me va a aparecer lesiones queratolíticas, me va a escocer, me puede sangrar el cuero cabelludo, se va a caer, en casos más extremos se va a caer mi cabello, voy a tener esa especie de como harina, ¿no? En mi cabello, etcétera, etcétera. Esa es una micotoxicosis, ¿no? En el caso de la infección por toxinas, entonces en ese caso es cuando un hongo me va a enfermar mediante una toxina, ¿me entienden?
no me enferma el hongo como tal. Entonces ahí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de una gelatina, ¿ya? Hacemos una gelatina, yo me preparo gelatina, pero me olvido guardarlo al refrigerador, ¿no? Entonces, en vez de guardarlo en el refrigerador, lo he dejado a la intemperie y es un día de mucho sol, ¿no? Ha hecho mucho sol. Y qué sé yo, ¿no? Lo dejo 2 días, la gelatina, 3 días ahí a la intemperie, vuelvo de un viaje y quiero comerme mi gelatina. Y me como, y en mi gelatina voy a ver que tiene unas manchitas, qué sé yo, ¿no? Tiene un color cafecito, ¿no? Todo eso, pero me como la gelatina y me va a causar una intoxicación alimentaria, pero no me está enfermando el hongo, me está enfermando la toxina del hongo, ¿no? Se entiende, ¿no? Y cuando me enferma la toxina del hongo, en general, ¿no? En general, en términos generales, no es tan peligroso como una micotoxicosis, ¿no? Entonces, cuando hablamos básicamente de una infección o de una producción de enfermedad a partir de una toxina, estamos hablando como el ejemplo que poníamos de la gelatina, ¿verdad? No sé si me he dejado entender. Sí, doctor, gracias. Ok. O sea, ese es el micetismo, ¿no? Que su compañera nos preguntaba, es la toxina, ¿no? La formación de toxina del hongo en la gelatina y eso yo me lo como y me enfermo del estómago, ¿verdad? Me da una intoxicación alimentaria, eso es el micetismo. Ok, vamos a quedar ahí entonces, inmediatamente nos contactamos ya para la clase práctica y seguimos con las preguntas y luego damos el examen, ¿ok? Entonces quedaremos ahí